La brisa de octubre acariciaba mi rostro mientras me adentraba en el viejo cementerio de San Gabriel. Siempre había sentido una extraña atracción por esos lugares. Tal vez era la promesa de lo desconocido o la calma que ofrecían en medio del caos del mundo. Sin embargo, esta noche algo se sentía distinto. La luna, oculta tras nubes grises, proyectaba sombras alargadas que danzaban entre las lápidas, y yo me sentía como un intruso en un reino apartado. Con cada paso que daba, el crujido de las hojas secas bajo mis pies resonaba como un eco lejano. La neblina comenzaba a levantarse, envolviendo el lugar en un manto etéreo. Mantuve la linterna en alto, su luz temblorosa iluminando los nombres grabados en las piedras. Al leer aquellos epitafios, sentí que cada uno de ellos tenía una historia que contar, pero la mía apenas comenzaba. Había venido a dejar flores en la tumba de mi abuela. Ella siempre decía que los muertos merecían ser recordados, y a pesar de que había pasado más de un año desde su partida, nunca había dejado de pensar en ella. La fría piedra de su lápida me recibió, y dejé caer los girasoles que había traído, el único tipo de flor que a ella le gustaba. Los minutos se deslizaban lentamente mientras me sumía en recuerdos. Mi abuela solía contarme historias de fantasmas y seres que habitaban entre los muertos. La línea entre los mundos es delgada, decía, y yo, presa de la curiosidad infantil, me preguntaba a qué se refería. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre mí, esas palabras resurgieron con fuerza en mi mente. De repente, un murmullo quebró el silencio. Una risa suave, casi infantil, flotó en el aire, y me volví rápidamente hacia la dirección de donde provenía. No vi a nadie. Tal vez fue solo el viento, pensé, pero cuando volví a fijar la mirada en la lápida de mi abuela, una sombra pasó junto a mí. Mi corazón latió con fuerza mientras giraba la linterna en todas direcciones, buscando el origen de aquel sonido. Y entonces la vi. Una figura pequeña, con un vestido blanco que brillaba en la penumbra. Era una niña, de no más de 7 años, con el cabello enredado y ojos grandes que reflejaban la luz de mi linterna. Su rostro era pálido, y aunque su forma parecía frágil, había algo inquietante en su presencia. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque la incertidumbre me envolvía. La niña sonrió, pero no dijo nada. Se acercó a mí, sus pasos eran ligeros como el roce de una pluma. Me miró directamente a los ojos, y por un instante, sentí como si atravesara un túnel de tiempo, conectándome con algo que había estado dormido en mi interior. «¿Puedes ayudarme?», susurró, su voz tan tenue que parecía mezclarse con el viento. ¿Ayudarte? ¿Cómo?, respondí, intrigado y asustado a la vez. Me llevó de la mano hacia un rincón del cementerio donde las sombras se alargaban como garras. Allí, un mausoleo antiguo aparecía ante nosotros, cubierto de hiedra y olvido. En la puerta, un símbolo que no había visto antes brillaba tenuemente, como si aguardara ser descubierto. La niña se detuvo y miró hacia atrás, insegura. «Dentro, hay alguien que espera», dijo, y su expresión se tornó sombría. Mi valentía titubeó. Jamás había pensado que un simple viaje para honrar a mi abuela podría llevarme a enfrentar a lo desconocido. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Empujé la puerta del mausoleo, que chirrió de forma ominosa, y entramos. El interior estaba oscuro y húmedo, lleno de ecos olvidados. Las paredes estaban adornadas con inscripciones y símbolos extraños. En el centro, un sarcófago de piedra lucía imponente, y la niña se acercó, señalando la tapa. «Él está atrapado», susurró. «Necesitamos liberarlo». Algo en su mirada me dijo que no tenía otra opción. Mientras me acercaba al sarcófago, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Levanté la tapa con las manos temblorosas, revelando un cuerpo en posición fetal, envuelto en vendajes grises. Un aire pesado, cargado de desesperación, salió del interior. «¿Por qué está aquí?», pregunté, aunque sabía que la respuesta probablemente no me gustaría. La niña me miró con tristeza, su sonrisa se había desvanecido. «Fue un inocente», respondió, «alguien que no debió sufrir. Debes ayudarlo». No entendía cómo podía ayudar a un ser atrapado en un sarcófago.
Sin embargo, en ese momento, mi abuela me vino a la mente. Los muertos merecen ser recordados, repetí en mi interior. Quizás, si lograba liberar a aquel espíritu, podría encontrar paz para ambos. Con esfuerzo, continué alejando la tapa, sintiendo como el aire en el recinto se transformaba en un torrente helado. Al abrir completamente el sarcófago, la figura se desvaneció en humo gris, y el ambiente se llenó de susurros. Fueron voces de agradecimiento que resonaron en mi mente. La niña sonrió nuevamente, pero había algo distinto ahora, su expresión era de alivio. El aire se despejó, y la luz de la luna comenzó a filtrar a través de las rendijas del mausoleo. Había logrado liberar al espíritu. Gracias, me dijo la niña, y mientras lo hacía, su figura comenzó a desvanecerse también, como polvo llevándose el viento. Espera. Grité, al darme cuenta de que ella también se iría. Pero ya era demasiado tarde. Su imagen se desdibujó, dejando una sensación de cálido vacío en mi pecho. Al salir del mausoleo, la noche lucía distinta. La brisa había cesado, y la luna iluminaba el cementerio con una luz plateada. Caminé hacia la tumba de mi abuela, sintiéndome un poco más ligero, como si el peso de mis pensamientos se hubiera desvanecido junto con los ecos de la niña. Sabía que esa experiencia cambiaría mi vida para siempre. Tal vez el verdadero miedo no estaba en lo que acechaba en la oscuridad, sino en la falta de conexión entre los vivos y los muertos. Al darme la vuelta para salir del cementerio, una última ráfaga de viento sopló suavemente, como si mi abuela me estuviera diciendo que todo estaría bien. La fría brisa de la noche acariciaba mi piel mientras caminaba entre las lápidas del viejo cementerio, un lugar que había sido refugio de mis pensamientos desde que tengo memoria. La luna llena iluminaba tenuemente los nombres grabados en piedra, susurros de vidas pasadas que parecían flotar en el aire. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente, como si el mismo suelo bajo mis pies respirara en un susurro escalofriante. Decidí quedarme un rato más, sintiendo cómo la oscuridad me envolvía. El silencio era casi ensordecedor, pero después de un tiempo, empezó a ser interrumpido por unos ecos lejanos, risas, lamentos, o quizás simplemente el viento jugando con las hojas secas. Comencé a sentir un ligero mareo y, por un momento, pensé que era solo el resultado de mis pensamientos intrusivos. De repente, la visión se me nubló. Un mundo distorsionado me rodeó, figuras nebulosas empezaron a materializarse entre las tumbas. Podía distinguir claramente las siluetas de personas que, por alguna razón, estaban saliendo de sus tumbas. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba cómo esas sombras se acercaban lentamente hacia mí. Un frío helado recorrió mi columna vertebral, como si el mismísimo horror estuviera apretando mi corazón. Intenté retroceder, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La desesperación me invadió. No es real, repetía para mí mismo, aunque cada vez me convencía menos. Las figuras, ahora más definidas, eran aquellos que antes habían conocido la luz del día, pero cuyas memorias solo existían como ecos en los rincones de mi mente. «Ayuda», grité, pero solo el eco de mi propia voz regresó a mí. Con cada paso, se acercaban más y más, cada vez más inquietantes, con miradas vacías que parecían atravesar mi alma. Podía ver la tristeza en sus ojos, pero también un destello de reconocimiento, como si me juzgaran por no haberlos recordado lo suficiente. La sensación de pánico se intensificó cuando, de repente, tropecé. Caí en lo que parecía ser una fosa abierta, oscura e interminable. Al caer, el horror había crecido. La tumba estaba húmeda y olía a tierra fresca. Miré hacia arriba y vi a las sombras asomarse con sonrisas grotescas. «Vengaremos nuestros recuerdos», parecían decir, en medio de la oscuridad. Cerré los ojos, intentando desesperadamente aferrarme a la realidad. Es una alucinación. Es solo mi mente jugándome una broma, pensé. Sin embargo, el miedo me ahogaba. En la penumbra, el sonido de sus pasos resonaba aún más fuerte. Cada latido de mi corazón parecía un tambor que anunciaba mi fin. «¿Por qué están viniendo por mí?», me pregunté,
consciente de que, en vida, nunca les había hecho daño. Pero su mirada me decía que llevaban años esperando este momento. A medida que mi propia cordura disminuía, empecé a recordar momentos pasados, amigos que perdí, familiares que no volví a ver. Me di cuenta de que, tal vez, aquel cementerio tenía razón. Había olvidado a tantos que habían sido importantes en mi vida, dejándolos caer en el abismo de mi memoria. Mi falta de respeto les había hecho prisioneros en la niebla del olvido. En mi mente, formulé una súplica: si soy el causante de su angustia, permítanme volver. Permítanme recordar. Y en ese instante de entrega, la oscuridad se disolvió como un vapor espeso. Todas las figuras que me rodeaban comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo el peso de sus condenas. Como un susurro que se aleja en la distancia, todo lo que había temido se esfumó. Cuando abrí los ojos nuevamente, ya no estaba en la fosa. Me encontraba acostado sobre el suelo del cementerio, con la luna brillando sobre mí. La neblina que antes había oscurecido mi mente se disipó. Supe que había regresado a la realidad, pero no sin un nuevo entendimiento. Aquellas almas, aunque aterradoras en su enfoque, solo buscaban ser recordadas, ser apreciadas. Era como si el mismo cementerio hubiera decidido darme una lección. Me levanté, temblando, pero con un propósito. Desde esa noche, decidí ir al cementerio no solo para reflexionar, sino para recordar y honrar a aquellos que me habían dejado. La vida es fugaz, y a veces uno se pierde entre las rutinas y el ruido del presente, olvidando el pasado. Los ecos de la eternidad no fueron simplemente un llamado del más allá, sino un recordatorio de que cada vida merece ser celebrada, no olvidada. El cementerio se convirtió en mi refugio, un lugar donde aprendí a escuchar las historias de quienes habían partido. En cada visita, llevaba una flor, una ofrenda que representaba la memoria y el amor que había olvidado por tanto tiempo. Al caminar entre las tumbas, saboreé cada susurro del viento, cada sombra que danzaba a mi alrededor. En mi corazón, sabía que nunca más dejaría que esos ecos se desvanecieran.